Hermanos, sean bienvenidos todos. Qué bueno que están en la casa del Señor. Póngase de pie, vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Déjeme ir a la palabra de Dios. En Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6, el texto que siempre leemos. Mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 6. Abra su Biblia y ahí la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también que segará. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad, Señor, que tú nos das en tu palabra, Señor, y en tu presencia de estar. Dios, te pedimos que bendigas este tiempo, que bendigas a cada una de las familias que están presentes en este lugar, que bendigas a todos, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. Dios, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te pedimos que Dios, a través de tu Espíritu, hables a nuestras vidas, nuestros corazones, a través de tu Espíritu, Señor. Dios, que te reveles a nuestras vidas, Señor, y todo pensamiento negativo lo sometemos debajo de tus pies y declaramos, Señor, este lugar es santo por el poder de tu palabra. Tome su asiento ahí donde está, hermanos. Quiero compartirles en ese día, hermanos, la palabra de Dios de un tema. El tema que quiero abordar, hermanos, es lo que está en tus manos. Amén. ¿Qué es lo que está en nuestras manos? Quiero hablar acerca, hermano, de lo que está en nuestras manos. ¿Puede extender sus manos hacia sí, hermanos? Hay un texto bíblico que dice, hermanos, lo que está, dice al alcance de tus manos, hazlo según qué, hazlo según tus fuerzas. Déjeme decirle, hermanos, y usted y yo nos podemos hacer esta pregunta en esta mañana, una pregunta, ¿qué puedo hacer yo con mis manos? ¿Está conmigo? Ya nos vimos nuestras manos, hermanos, y usted puede preguntarse en esta mañana, hermanos, ¿qué puedo hacer con mis manos? ¿Está conmigo? Es bien interesante, hermanos, este tema. Es bien interesante, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta las manos que Dios nos dio. ¿Verdad que sí, hermanos? Dios nos dio dos manos, hermanos, que sujetamos. Dios nos dio dos manos con que construimos, hermanos. Dios nos dio dos manos con que abrazamos. Dios nos dio dos manos, hermanos, para recibir lo que alguien nos da. ¿Está conmigo, hermanos? Las manos. Pero, sin embargo, hermanos, déjenme decirle, hermanos, que todo el tiempo, toda la vida, o a veces, o de repente, o en ocasiones, hermanos, nosotros pensamos o deseamos que alguien haga algo. ¿Está conmigo? Por decir, miramos, hermanos, nuestro país o nuestra sociedad, o miramos, hermanos, los Estados Unidos o El Salvador, Guatemala, México, miramos y decimos, ¿por qué el gobierno no hace nada? ¿Cierto o no? ¿Lo ha dicho usted o no, hermanos? ¿Por qué la comunidad no hace nada? ¿Por qué la gente no hace nada? ¿O por qué decimos, o por qué los grupos sociales dicen no hace nada? Decimos, ¿verdad que sí, hermano? Y estamos esperando, hermano, que el mundo entero, los países hagan algo. ¿Por qué? Lo que estamos viendo, hermanos, estamos viendo lo que está en las manos de ellos. ¿Está conmigo? Decimos, porque ellos lo pueden hacer, deberían hacerlo. Sí, porque ellos lo pueden hacer, deberían hacer este cambio, o deberían cambiar la sociedad. ¿Está conmigo, hermano? Cuando miramos a alguien o a alguna persona, queremos que cambie algo, es porque estamos viendo que tiene en sus manos para hacerlo. ¿Está conmigo? Ahora, lo que yo lo quiero traer, hermanos, lo quiero traer a usted mismo.
Sí, usted y yo tenemos dos manos, ¿verdad? La Biblia dice, lo que está al alcance de tus manos, dice, hazlo según qué. ¿Cuántos tienen fuerzas, hermanos? Déjeme decirle que usted tiene fuerzas. Que el poder y la potencia que usted y yo tenemos, hermanos, es increíble. Algo, hermano, en la vida que Dios no nos puso límites. ¿Está conmigo? Usted no está limitado, yo tampoco estoy limitado. Dios no nos puso límites para que usted y yo podamos llegar a donde usted y yo queramos. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces la Biblia dice que hazlo según ¿qué? Tus fuerzas. Y se dará cuenta, hermano, que podemos nosotros hacer muchas cosas con nuestras manos. Podemos hacer muchas cosas, hermanos, con lo que nosotros queremos. Amén. Y decimos lo que está en tus manos. And we're talking about the things that are within your hands, or you're capable of doing. Y a veces queremos que el gobierno o personas And sometimes we talk about the government, decimos, we say, ¿por qué no cambian al país? why don't they change the how we live? ¿Por qué no cambian los pueblos? Why don't they make changes to the cities that ¿Por, need it? por qué no cambian las sociedades? And the society. Y lo que estamos viendo And what we're seeing es lo que está en sus manos. is what they're actually capable of doing. Y lo que estamos pensando, And what we're thinking, lo que ellos pueden hacer. what they can possibly change. Pero usted y yo tenemos dos manos, But as you see, you and I have two hands. que podemos hacer muchas cosas. And we can do a lot with these two hands. Y hay Proverbios dice And in Proverbs it says que lo que está en tus manos that what's in your hands, o cerca de tus manos, or close. hazlo, dice, según tus fuerzas. ¿De qué parte de Proverbs es? Es Proverbios. Ya, déjeme de eso. Sí. Sí, es Proverbios, hermano. Okay. Ya. Y nótese, hermanos, que todo el tiempo, Every time, todas las cosas, hermanos, all the things, las podemos hacer. we can do them ourselves. Usted no tiene límites. We don't have limits. Ahora, ¿cómo nosotros las podemos hacer? Now, how can we do these things? La vida In life, es una vida it's life de principios. Diga principios. of principles. Diga principios. ¿Qué es un principio? What is a principle? Es la forma It's a form o el método, or method con que se hacen las cosas. on how we do things. ¿Está conmigo? Ok, para prender un carro To start a car, se usa un principio. there's a principle. Te subes al carro, You get in the car, pero si no llevas la llave, but if you don't have the keys, no puedes prender el you carro. can't start the car. El principio es, In the principle, súbete al carro, get in the car, que no se te olviden las llaves, don't forget the keys, mete la llave put in the key, y prende el carro. and ignite the car. Ese es un principio. That's a principle. ¿Está conmigo? Muchas veces, hermanos, ¿a cuánto se nos ha olvidado las llaves? How many of you have forgotten your keys before you get into your car? ¿O cuántos hemos perdido las llaves? Or how many have you lost your keys? Y después no podemos prender el carro. And then we can't start the car. Ahora, nótese, ese es un principio. As we notice that that's a principle. Ese es un método, ¿verdad? It's a method. Y la vida, hermanos, está lleno de principios. And life's full of principles. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con nuestras manos? Now, what are we capable of doing with our hands? Cada cosa tiene una forma de hacerse. Everything has a form of, Cada cosa tiene una forma de realizarse. everything has a form of realization. ¿Sí? Nótese, No, algunas cosas there's some things las tenemos nosotros que sembrar. Diga sembrar. there are things that we have to plant, basically, or put together. Quizás usted no es campesino, agricultor, farmer. Oh, like a farmer. Okay, farmer.
Quizás usted no ha sido campesino, Like a farmer, farmer. o quizás no conoce las semillas Or you don't know the seeds. o no conoce el campo. Or the compost. Pero lo que sí usted y yo conocemos, hermano, But we both, you and I know, y lo sobreconocemos, and us men know, es la comida cuando nos sentamos en la mesa, is that ¿cierto o when no? we sit down that there's always food. ¿Cuántos conocen las fresas? How many of you know strawberries? ¿Cuántos conocen las manzanas? The apples, ¿Cuántos conocen los cacahuates? peanuts. Y usted se da cuenta que están ahí. And we all notice that they're there. Pero si usted llega a pensar, hermanos, es que alguien los sembró. But if you come to think, someone, ¿cómo sembrar? Sembrar. ¿Qué sembrar, David? Planted Plant. them and picked them as well. Planting. Yeah. Alguien los sembró. ¿Está Someone conmigo? planted them. Ahora, la Biblia nos enseña, hermanos, And the Bible states que cosas que nosotros queremos que están en nuestras manos, the Bible says that there's things that, ¿cómo dijo pastor? que están en nuestras manos, That are in our hands. que that we're podemos capable hacer. of doing. Segunda de Corintios, Segunda, 2 Corinthians, capítulo 9, verso 6, capítulo 4, 9, verso 6. chapter 4, verse 9, Dice así, says this. el que hemos leído. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es el 4:9, ¿verdad? Sí, 9:6. 9, ay, me confundí, Segunda de Corintios 9:6. perdón, para que lo lea en inglés. And Proverbs 9, chapter 9, verse 6 says, leave off simple ones. No, Segunda de Corintios. ay, me confundí. Puse Ya. Ahí estamos. Ya me entendieron. Sí, estoy confundido. Me confundí. Es que como lo tengo en inglés, lo tengo que Ya. convertir. Corinthians Sí. 9:6. Ay. Okay, so yeah, 2 Corinthians chapter 9, verse 6 says, remember this, he who sows sparingly and grudgingly will also reap sparingly and grudgingly. And he who also sows generously, that blessings may come to someone, will also reap generously and with blessings. Entonces, And in cuando nosotros hablamos de sembrar, when we talk about planting, hablamos de una forma. ¿Está conmigo? we're talking about a form of it. Una forma. Hay cosas, hermanos, en la vida There are things in life que nosotros las sembramos. that we plant. ¿Está conmigo? You with me? Nótese, hay cosas, porque le voy a hablar acerca de otras formas, pero hay cosas, hermanos, que usted y yo las sembramos. There's things that you and I plant. Es una forma, hermano, que usted y yo debemos de trabajar y de hacer las cosas. There's things that you and I should, ¿cómo acabo? Debemos trabajar y hacer las cosas There's things that you and I should work towards, como los campesinos. like the farmers. Como los campesinos. ¿Está conmigo? ¿Qué hace un campesino, hermano? What does a farmer do? Un campesino primero A farmer first quebra la tierra, prepara la tierra prepares the compost, y después and then pone la semilla plants the seed, y después and then espera que nazca la semilla he waits for the seed to sprout, y después la cultiva. and he cultivates. Y muchas veces de las cosas que nosotros queremos And then there's many things that we would like en la vida, in life. nosotros también tenemos que sembrarlas. We also have to plant. Tenemos que poner esa semilla We need to plant that seed y ser pacientes para que crezca. and be patient for it to grow. A veces nosotros en la vida There's times in life nos desesperamos porque no pasa nada en aquello que hemos hecho. we get desperate because things don't always come our way. ¿A cuánto les ha pasado eso? How many of you have witnessed this? A todos nos pasa, ¿cierto o no? This happens to everyone, Y nos desesperamos. and we get desperate.
y nos frustramos and we get frustrated. y decimos, no pasó nada. And we say, nothing's happened. Lo que yo sembré, no pasó nada. What I've planted, there's nothing that's sprouted. Pero yet. debemos nosotros hacer como el campesino. But we should be like the farmer. El campesino cuando siembra, When a farmer plants, pone la semilla he plants the seed, y espera que nazca. and he waits for it to grow. Y en ningún momento And in any given moment, el campesino the farmer, duda si va a nacer. duda. No duda, duda. He No doesn't duda. doubt that ¿Qué it's es? going to grow. ¿Qué es no dudar? Doubt. No, Yeah. yeah, he doesn't doubt that it will grow. No duda en ningún momento He never doubts que va a nacer la semilla. that the seed will grow. ¿Está conmigo? Are you with me? Lo que quiere decir que usted y yo, What this is trying to say, cuando sembremos algo, when we plant our seed, sin duda, without a doubt, usted y yo debemos de esperar we should be patient que nos dé fruto. that it will grow. Usted debe ya de pensar We should already have that in mind. que usted va a cosechar, That cosechar, harvest. that it will harvest. Yeah. Sorry. Que usted No va a cosechar, que vamos a cosechar. ¿Está We will conmigo? harvest. Por eso la Biblia dice And that's why the Bible says que el que siembra, that who plants, cosecha. harvest. Sí, el que siembra, cosecha. Who sows sparingly. ¿Está conmigo? Es un principio. It's a principle. Nótese lo que a veces hacemos nosotros. Note how sometimes we are. Queremos cosechar We want to plant lo que otros sembran. what others have planted. Queremos cosechar mucho We would like to harvest cuando hemos sembrado poco. when we've only planted very ¿A few. cuánto le pasa eso, hermanos? Y entonces lo que yo quiero decirles ese día, And then what I would like to tell you today, que si quiere cosechar mucho, if you want to harvest a lot, tiene que sembrar mucho you have to plant a lot o en abundancia. in abundance. ¿Cuántos vienen de rancho, hermanos, de su país? Who has a ranch from where they're from? Or who knows of ranch? Hermano, en mi rancho. In my ranch. En mi rancho éramos traviesos. In my ranch, we were troublemakers. A veces la cosecha de otro ya estaba grande. There were times where other farmers' harvests were in abundance. Había unos elotes grandotes. Unas, ¿qué? Corn. Oh, corn. eran There was many grandotes. corn. Y íbamos a cosechar And we would go and harvest their corn, lo que no habíamos sembrado. what we hadn't planted. Una vez fui con mi hermano One time I went with my brother a un sembradío, a una cosecha to another farmer's harvest. que era de alguien más. That, of course, was his. Y fuimos como en la noche, a medianoche. And we went around midnight at night. Y cuando nos vamos metiendo adentro, And when we go entering this farmer's, ya estaba otro cosechando. there was another one there as well. Y Harvesting cuando nos his. escuchó a nosotros, And when he heard us, le corrió. he ran. Y encontramos un costal grandote And lleno we de found a lotes. pile of corns. Y ya no tuvimos que cortar nosotros. Nos los llevamos. And we took it, basically him and his brother. Pero alguien sembró, hermanos. But someone had planted that, Y nosotros teníamos hambre. and we were hungry. Y queríamos cosechar. And we wanted to harvest this corn Pero algo que no habíamos sembrado. for something that we didn't plant. ¿Me está comprendiendo? Are you guys understanding what I'm saying? Y nótese, And no, el principio en esta parte. the principle in this, Hay muchas cosas, hermano, que usted y yo estamos cosechando este día. there's many things that you and I are harvesting today. Y nos gozamos. And we enjoy, we Y get la joyous over this. disfrutamos. And we enjoy this. Disfrutamos Pero muchas de ellas las disfrutamos. Yeah. Enjoy. that? Enjoy, yeah, Ajá. enjoy. La disfrutamos. We enjoy it. Pero déjeme decirle, hermanos, But let me tell you this. que muchas de esas cosas, hermanos,
But many of these things no las hemos sembrado. we haven't planted. Si se pone usted a pensar, If you come to think of it, ¿quién sembró para que yo estuviera cosechando hoy? who harvested in order for me to enjoy this? ¿Está conmigo? Muchas de las cosas, hermanos, las sembraron nuestros padres. A lot of the times our fathers had planted this, Muchas de las cosas, hermanos, las ha sembrado otra persona. or someone else. Mire, todos hemos venido a este país y a esta ciudad, ¿cierto o no? We've all come to this country and to this state or this very moment. Y venimos de nuestro país, hermano, vamos a los Estados Unidos. ¿Cuántos decían así, hermano? We've come from our own homelands and we said, let's go to the United States. Y cuando nos invitaban, nos emocionábamos, ¿cierto o no, hermano? And Usted when- no, hermano. And when other family members from other countries invited us, we would get joyous over the idea. Y usted decía, me voy para el norte. And or we would say, let's go. ¿Sabe a qué veníamos, hermano? You know where we would come? A cosechar algo que otros sembraron. To harvest what other farmers A planted. eso vinimos. That's what we've come to. ¿Cierto o no, hermanos? Está preocupado. Denle un aplauso al Señor, hermano. Round of applause. Porque así ha sido. Entonces, usted y yo nos debemos de enfocar. So you and I should focus on, Yo debo de sembrar I should plant para que yo pueda cosechar. so that I could harvest, Otros puedan cosechar. or others could harvest, O mis hijos puedan cosechar también. so that my kids can also. Y otras cosas, hermanos, nosotros no las sembramos. And there's other things that we don't. Estamos plant. hablando de hacer lo que está en nuestras manos. ¿Está conmigo? And we're talking about what we can do physically with our hands. Sí. Unas cosas, hermanos, no se siembran. There's a couple things that we don't plant. Ya. Otras cosas, hermanos, se edifican. Edifica. Building. Oh, there's things that are built. Si otras cosas se edifican. Entonces, mire, la Biblia dice, In the Bible it states, Lucas, In ahora sí, Lucas, Lucas, in Luke, capítulo 6, chapter verso 6, 48. Luke chapter 6, 48. Sí, Lucas 6, 48. Luke 6, 48 states, Dice, semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Luke chapter 6, 48 says, He is like a man building a house, who dug and went down deep and laid a foundation upon the rock. And when a flood arose, the torrent broke against that house and could not shake or move it, because it was securely built or founded on a rock. Y cuando hablamos, hermanos, de edificar, And when we talk about building, tenemos que convertirnos, hermanos, usted y yo en constructores. we have to physically put ourselves in the form of constructing. Y debemos, hermano, ponernos en la posición o en el lugar de un constructor, And even have the education of a construction man. de un albañil. Albañil? Albañil sí es como constructor. Oh, also, okay. Yeah. So it's like a O construction. carpintero. Or carpenter. Ya. Carpentry. Ponernos en ese lugar. We put ourselves in that position. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Y por qué? Porque uno que edifica And why? Because if one builds, no hace todo de una vez. he doesn't do it all at once. El carpintero pone tabla por tabla. A carpenter puts things piece by piece. Y déjeme decirle que el albañil o el constructor And let me tell you that a construction man pone tabique por tabique. puts brick for brick. Primero el fundamento, First the foundation, las paredes, the walls, el techo, the roof, las ventanas, windows, la alfombra, the carpet, los adornos de por dentro. all the things, material inside. Y déjenme decirle, hermanos, que cuando nosotros miramos la vida de un constructor, And let me tell you, when we look at the life of a construction man, ¿cómo edifica? how does he learn or teach?
se dará cuenta, hermanos, que lo hace parte por parte. He does it piece by piece as well. No lo hace todo de un solo. ¿Está conmigo? Not all at one time. ¿Y qué podemos edificar en nuestra vida? And what could we relate this to our life? En nuestra vida podemos edificar nuestra vida espiritual. In our life, we can build our life religiously. Podemos edificar, hermano, nuestro conocimiento. Our knowledge, acknowledgement. Conocimiento es Sí, acknowledgement. conocimiento. Right? Sí, Ya. acknowledgement. Y debemos de edificar And we should ¿Qué? educate nuestra persona. and build our own person. O también podemos edificar, hermano, nuestro futuro. We can build our future. Y se tiene que hacer, hermanos, así como el constructor, We should be exactly like a construction, parte por parte. piece by piece. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Está conmigo? Nótese, lo que usted y yo tenemos, hermanos, ahora, What do we have here today? un gran trabajo. A grand job. Diga, estamos edificando. We're building today. Yo soy un edificador. I am a construction man. ¿Está conmigo? Are you with me? Nótese, No. si hay algo, un trabajo duro, If there's a difficult job que se necesita mucha fortaleza, that needs a lot of strength, se necesita mucha fuerza, it will need a lot of strength. es Is aquel como el que construye. one who constructs. Si usted y yo queremos construir algo, If you and I want to build something, tenemos, hermanos, que tener esa fuerza, we need to have that strength. esa fortaleza, That strength. esa paciencia, hermano, para hacer las cosas paso por paso. And the patience to build every piece by piece. ¿Está conmigo? Are you with me? Mire, le voy a decir, I will tell you. si usted y yo If you and I podemos vernos a nosotros mismos, could look at ourselves, usted se puede ver a usted mismo you could look at yourself, en lo que está edificando, en lo que ha edificado. at what you have built and what you are trying to build. ¿Hasta dónde están las paredes de lo que está edificando usted? Up to what have you actually built if you're actually looking today? Del edificio que usted y yo estamos edificando, hermanos, quizás le faltará el techo, In what you are trying to build, maybe you are still missing a roof, le faltarán las ventanas. the windows. Pero nótese, hermano, es paso por paso. But note that this is piece by piece. ¿Está conmigo? Déjeme decirle, hermanos, que usted y yo, And let me tell you that you and I, lo que yo le quiero decir es esto. what I want to tell you is this. Usted y yo tenemos que tener continuidad. We have to have continuation. ¿Está conmigo? Ya hizo una cosa And that's one of the things. en el Señor, And it's, I don't know. ya hizo una cosa en el Señor o en su vida, y usted puede decir, ¿qué es lo que sigue? And you can look and say, what is still left to be built? Y cuando termine eso, And when you usted finish puede that, decir, You can say, ahora, ¿qué es lo que sigue? what is next? Me estoy explicando, hermanos. Ok, le voy a decir, se lo voy a explicar, hermano, ahora con manzanas. And I will actually explain this a lot easier with apples. Llámese un libro de la Biblia. If you call of a book from the Bible, Ahora me sigue saberme otro libro de la Biblia. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo, hermano? Ok. Es paso por paso. Estamos en edificación. ¿Está conmigo? we're talking about building, we're talking piece by piece. Ya alcancé un nivel espiritual de The, 1 a 10. the level of spiritual from 1 to 10, Voy en 5. I'm only at 5. Ahora quiero seguir a 6. I ¿Está want to conmigo? continue on to 6. En México, hermano, 6 era pasar de panzazo. In Mexico, ¿Usted conocía level eso? 6 was in level 6? Barely passing. In Mexico, 6 is barely passing spiritually. 5.5 pasaba, hermano. 5.5 was passing. Me acordé yo de ese tiempo I would remember of those times cuando yo estudié. whenever I would study.
Después de eso, hermano, And after that, hermano, en aquel tiempo, déjeme explicarle un poquito. in those times back there, Si no estudiaba, no entregaba la tarea, if I didn't study, I didn't turn in my work. le ponían 5. They would put a 5 on it. Y si tenía otras materias And if I had other materials y tenía 6, and I had a 6, ya venía ese 6, le daba 5 décimas al 5, 5 décimas a 5. 5 décimas. Yeah, 5 Yeah. They would aggregate 0.5 to the 6. Is that what he said? Ya, sumaba las Yeah. dos They would add both, y ya pasaba las 2. and I would pass both grades. Sí, así era, así era. Después And after that, sacaba 4, I would get a 4. 4 le ponían. They would even give me a 4. Ya. Pero estamos edificando, se lo estoy enseñando con manzanas. And ¿Está I'm trying conmigo? to explain this to you guys in the easiest form. El nivel espiritual, hermanos, si están 6, después tiene que decir, yo tengo que subir a 7 And nivel if you were espiritual. talking about spiritually, if we're at a 6, we need to talk about going on to 7. Estoy edificándome I'm trying to explain myself, mi vida. ¿Está conmigo? my life. Estamos hablando de las cosas que nosotros podemos hacer, We're talking about the things that we have control of, que están en nuestras manos. that are capable of our own hands. Unas cosas no las sembramos, There's things that we don't plant. unas cosas no las edificamos, There's things that we don't build. pero otras cosas But there's other things las tenemos que provocar. we have to provoke. Diga provocar. Say provoke. Las tenemos que provocar. We have to provoke them. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 9. 2 Kings, dos reyes. Ya, 2:9. Dos reyes. 2:9. Okay. Segundo de Reyes 2:9, correcto. Okay. Dice así, mire, habla de Eliseo. Estamos hablando, una las sembramos, otras las edificamos y otras las provocamos. Dice así, cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, mire lo que le dijo Elías a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea, ¿qué? Sobre mí. 2 of Kings, chapter 2, verse 9 says, and when they had gone over, Elijah said to Elisha, ask what I shall do for you before I am taken from you. And Elisha said, I pray you, let a double portion of your spirit be upon me. ¿Sí? Mire lo que estaba diciendo Eliseo. Look at what Elijah was saying. Eliseo estaba diciendo a Elías, mira, cuando tú te vayas, He said that when you go, yo quiero que sobre mi vida I want that over my life, caiga una doble porción a double portion de tu espíritu. of your spirit ¿Qué estaba fall over diciendo? me. What was he saying? Lo que estaba diciendo Eliseo, estaba diciendo, What Elijah was saying, yo quiero ser como tú eres, I want to be like you, pero no solamente como tú eres. but not only like you. Quiero ser el doble de lo que tú eres. I want to be 2 times what you are. Porque le estaba diciendo, Because he was saying, yo quiero una doble porción Elijah wanted 2 times of what Elisha was, de tu espíritu. of your spirit. Eliseo no se estaba conformando con ser como Elías. Eliseo estaba queriendo más. He was wanting more. ¿Está conmigo? Así que en este día, hermanos, usted quiera más. And in Dígale today's al- day, you want more. Dígale al que está a su lado, Tell the person next quiere to you, más. you want more. Tienes que querer más, dígaselo. You have to want more. ¿Está conmigo? Nótese, hablamos unas cosas se siembran, There's otras things that we plant, cosas se edifican there's things that are built, y otras cosas, there's hermano, other things se provocan. that have to be provoked. ¿Sí? Vemos la historia de Eliseo. As we look into this life, Eliseo es un hombre, hermanos, Elijah is a man que caminó con Elías. who walked with Elisha.
Y Eliseo siempre, hermano, mire, echaba el ojo a Elías. And Elijah always looked over him. Miraba lo que hacía Elías. He would look over to see what he would do. Miraba cómo Dios respondía a Elías. He would see how God would respond to him. Miraba cómo Dios usaba a Elías. He saw how God worked through him. Miraba, hermano, las maravillas y milagros que hacía Elías. He saw all the miracles and things that would work through him. Y empieza un hambre de Eliseo And that became a hunger for him. y empieza a decir, yo quiero ser como Elías. And I want to be like him. Y no solamente como Elías, sino doblemente como Elías. Not exactly like him, but twice as he was. ¿Está conmigo? Are you with me? Ahora, ¿qué está haciendo Eliseo que usted y yo And now what is he trying to say with this? podemos tomar un ejemplo? As we take it to an example. Nótese, No. esta porción nos enseña otro principio. ¿Está This gives conmigo? us another principle. Nos ponemos debajo de Dios. And we Mire, put ourselves míreme a under mí. God. Nos ponemos debajo de Dios, ¿cierto o no? Y nos ponemos debajo de Dios del cielo And we basically put ourselves under God. y queremos que Dios derrame de sus bendiciones. And we want God to bless us. Y queremos que Dios derrame todas las cosas sobre nosotros. And to take care of everything that we ask. Que Dios nos bautice. For him to baptize us. Que Dios cumpla su propósito en nosotros. For him to fulfill his purpose in us. ¿Está conmigo? Que Dios haga muchas cosas en nuestra vida. And for him to do all the things that we ask him to do. Pero miren lo que hizo Eliseo. But look what Elijah did. Nos da, hermanos, He gives us el principio the principle o el método or the method de cómo se debe de hacer. of how things should be done. ¿Qué es lo que hizo Eliseo? What was it that he did? Provocó He provoked el derramamiento del Espíritu de Dios sobre su vida. pour out of the Holy Spirit over him. Ya, provocó He provoked que se derramara el Espíritu de Dios sobre él. the pour out of Jesus' love over him. ¿Está conmigo, Are hermanos? you with me? Lo que yo le quiero decir con esta historia, What I want to tell you with this story, que las cosas no ocurren por ocurrir. that things just don't occur, Las cosas no se dan nada más por darse. not just because they are. Aún las de Dios. There's things of God Sino que usted y yo las tenemos que provocar. that we have to provoke. ¿Está conmigo? Are you with me? Usted y yo las tenemos que causar. We have to cause them ourselves. Usted y yo tenemos, hermanos, que hacer todo lo que sea We have to do all the things that we can para mover la mano de Dios. to move the hand of God. ¿Está over conmigo? us. Porque nótese, la Biblia dice, esto es lo que dice la Biblia. Because the Bible says, Dice la Biblia, el que se acerca a mí it says the one who looks for me tiene que creer has to believe que yo existo. that I exist. Y que soy galardonador de qué? De los que me buscan. And that I am the giver who looks for me. ¿Acaso no es eso provocar a Dios? And does that not mean that we provoke? ¿Está conmigo? Are you with me? También la Biblia dice en el Antiguo Testamento, The Bible also says in the Old Testament, si mi pueblo se humillare, if my clamare a city mí, claims for me, buscare mi rostro, looks for my kingdom, yo descenderé desde los cielos, dice. I will descend from the skies. Perdonaré su pecado I will forgive their sins, y sanaré qué? and I will Su forgive. tierra. ¿Está conmigo? ¿A poco no eso es provocar a Dios? Does that not mean that they also provoke? ¿Por qué? Porque estamos provocando a Dios. Because we're provoking for God. Entonces lo que quiero decirles en ese día, hermanos, And what I want to tell you on today, lo que Dios ponga en tu vida, what God puts in your life, lo que Dios ponga en mi vida, and what He puts in my life, lo que Dios te ha dado, and what God has given you, lo que Dios ha hecho. what God has done, Y si en este tiempo and if in today sientes el mover de Dios en tu vida, you feel that the movement of God is in your es life, porque tú lo has provocado. because you've provoked it, Es porque tú has provocado a Dios. because you have provoked Him. Porque aún Dios, hermanos, porque aún Dios Because, oh my God,
no nos da, hermano, solamente, hermano, porque necesitamos. He doesn't just give us because he feels that we need. Dios nos da de acuerdo God gives us a lo que provocamos for what we look for, provoke, que Él nos dé. for him to give. ¿Está conmigo? Are you with me? Nótese una historia bien interesante que a mí me encanta y me gusta mucho. This is the story that I really do love. El ciego Bartimeo, El ciego Bartimeo. Bartimeo, the ¿Cómo? blind, right? The blind? el ciego Bartimeo. There's a blind man. Dice que estaba en la calle donde Jesús iba pasando. Was in the street that Jesus was walking through. Y el ciego Bartimeo escucha que Jesús va pasando. And this blind man hears that Jesus is going to walk through. Y él empieza a gritar, Jesús, hijo de David, And he starts to yell, Jesus, son of David, ten misericordia de mí. have misericordia es como have Misericordia. mercy over me. Ten misericordia de mí. Have mercy of me. Y luego And then Jesús se regresa, bien interesante, Jesus Jesús se returns. regresa. Jesus returns. Haga de cuenta que yo soy Bartimeo, usted es Jesús. An example, the pastor is the blind man. Pregúntame, ¿qué quieres que yo haga? What do you, and I am Jesus, and I'm asking, what is it that you want of me? ¿Por qué le preguntó Jesús, qué quieres que yo haga? Now, why did Jesus ask the blind man, what is it that he needed of him? ¿Acaso Jesús no se daba cuenta que el que estaba delante de él era un mendigo ciego? Did Jesus not know? I'm pretty sure that Jesus knew that the guy standing in front of him was, ¿qué era? Ciego, Oh, blind, of course. ¿ya? Pero ¿por qué Jesús le But preguntó? why did Jesus ask him this? Porque aún Jesús estaba esperando que Bartimeo Because at this point, I'm sure Jesus was waiting for him to answer, provocara su sanidad que estaba en Jesús para él. to provoke that he needed of him. ¿Está conmigo? Porque nótete, Because no, tú y yo debemos de provocar. ¿Qué es you lo and I que should provoke queremos? what we need. ¿Está What is it that conmigo? we need? ¿En dónde está Where lo are que you? tú y yo queremos? ¿En dónde está? ¿Está conmigo? Are you with me? Y usted y yo, hermano, debemos de provocarlo, que Dios nos lo dé, And we should provoke that God give us, que Dios lo derrame, that he lo deje caer. pour down, or that he pour Yeah. down. Porque nótese, hermanos, nótese. Because note this, brothers and sisters. A veces nosotros vivimos, hermanos, en la iglesia, Sometimes we live in the church, con la iglesia, with the church. y a veces decimos, And nótese, a sometimes we veces say, personas se equivocan por no conocer la Biblia y por no conocer a Dios. there's people who, hablo bien rápido, pastor, No conocer a Dios. who don't know God, Por no conocer a Dios y por no conocer la Biblia. and also for not knowing the Bible, but come to church. Venimos a la iglesia We come to church, y decimos un día, and we say one day, hoy no sentí nada en la iglesia. oh, yeah, today I didn't feel anything at church. ¿Sabe por qué lo decimos? Do you know why we say this? Porque estamos esperando que alguien lo provoque por mí. Because we're waiting for someone to provoke that. ¿Está conmigo, hermanos? Are you with me? ¿Está conmigo? ¿Cómo? Mire lo que decimos. Como que la iglesia no está avivada. ¿Está Like- conmigo, hermano? It's like as if we say that today we didn't feel anything at church. There was nothing to live for. Como que si alguien más lo debe de provocar por mí. I should actually be waiting for someone to provoke this for me. ¿Está conmigo, hermano? Y decimos como que no estamos And animados. it's like we're not Hermanos, cuando usted se sienta así, whenever you feel like this, cuando yo me sienta así, whenever I feel like this, or you, usted y yo debemos de provocar lo que queremos de parte we de should Dios. be the one provoking what we should feel. ¿Está conmigo? Are you listening to me? ¿Verdad que sí, hermano? Lo que está en tus manos What's in your hands para hacer, of being capable, hazlo según tus fuerzas. make of it as if it was your strength. Y mire, con esto lo desafío. And with this I leave you. Si aquello que quiere For those who want
que ocurra en su vida for there to be an occurrence in their life o quiere tener en su vida. or a want in their life. ¿Está conmigo? No espere que alguien lo siembre, Don't wait for someone to plant it, lo construya, to construct it, lo provoque to provoke it por usted. for you. ¿Está conmigo? Usted y yo, hermanos, You and I tenemos la oportunidad. have the opportunity. Algo bien interesante, hermanos. This is something very interesting. Si usted y yo conocemos la Biblia, If you and I know the Bible, mire, la Biblia dice look, the Bible says que Dios no hace excepción de personas, that God doesn't make deception. Excepción. Deception of people. No hace excepción de personas. Doesn't make deception of people. ¿Qué quiere decir? What does this mean? Que Dios escucha That God listens and hears al que tiene un día de convertido, of who has a, de venir a Cristo. the day of when they come to Christ. Y el que tiene 20 who o has 30 años que ha venido a 20 Cristo. Of 30 years who've come to Christ. Dios escucha God hears aquel hermano que pudiera decir, pero no tengo ministerio, of the ones who say that they don't have a ministry o al pastor. or a pastor. Dios no hace excepción de personas. God doesn't make a deception of a person. La Biblia dice, The hermanos, Bible says que Dios escucha that God hears al que tiene fe. who has faith. Denle un fuerte aplauso al Señor. Give it a round of applause. Así que, hermanos, And like this, cuando necesite algo, when you need something, cuando quiera algo, when you would like something, no vea al de al lado, don't look to the person to the side of no you. vea al del frente, Don't look to the person in front of no you vea al de la izquierda, or to your left. no vea sus manos. Look at your hands. Si en ese día usted dice, And if in today you say, lo que yo no tengo what I don't have, es porque yo no lo he provocado. it's because I haven't provoked it. Si no estoy cosechando, If I'm not harvesting, es porque no he sembrado. it's because I haven't planted. Si no he edificado, If I haven't built, es porque no he construido. it's because I haven't built anything. Todo depende de ti. It all depends of you Todo depende de mí. and of me. ¿Está conmigo, hermanos? Are you with me? Póngase de pie en esta noche. Please stand this morning. Les leo una última porción de la Biblia. I will read one last word from the Bible. Corinthians 3:6. Dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 6. And 1 Corinthians 3:6 says, Pablo dice, Pablo says, yo planté, I planted, Apolos dice regó, Apollos is watered, pero el crecimiento dice lo da el Señor. but God all the while was making it grow. Y este secreto que nos presenta la Biblia And right here this states, es que lo que hemos plantado is that what we have planted o edificado, or built regar es cultivar, to harvest, cultivar. to cultivate, or Lo que cultivate quiere it. decir que lo que hoy posee, lo que hoy tiene, What you have today, cultívelo, cultivate it. no lo pierda, Don't lose it. atesórelo, Treasure it. guárdelo, Guard it. porque lo que ya conquistó, Because what you already have solamente debemos seguir la inercia, is only for us to continue la inercia de lo que ya hicimos y de lo que tenemos. to grow what we currently have. Algunas cosas, iglesia, There's a couple things, church. la Biblia dice, The Bible says no las podemos sembrar, no las podemos edificar,
We can't harvest or we can't build. Y quizás provocar. And on occasion provoke. Pero algunas otras, hermanos, Dios nos las dará por su gracia y por su misericordia. And of those things God will give us. Por su gracia y por su misericordia, Dios nos las dará. For His grace He will Y give us. Dios nos las está dando. And God will continue to give us. Dios es bueno. God is good. Él es maravilloso. He is marvelous. Si usted se da cuenta, If you come con to eso notice, termino. with this I finish. El amor, The love tanto sea el de Dios, of God que Dios nos lo ha dado. that He continues to give us. El amor de nuestros seres queridos, The love nuestro of our loved cónyuge y ones. nuestros hijos, And of our children, and our nuestros family, padres. of our fathers, Que el afecto y el amor de ellos, that hermanos, the effect of love that they've given us, Dios nos lo da. God gives us. Porque es una, hermano, bendición y gracia y misericordia de Dios. Because it is a blessing of God. ¿Qué hemos hecho, hermano, para que alguien nos ame? What have we done for someone to love us? Solamente es la misericordia de Dios que nos da a través del amor de Dios y de los que nos aman. And of those who love us. Última vez, hermanos, Last time I say, que fui a México I went to Mexico y me acerqué a mi padre, hermanos, y lo abracé. and I came close to my father and I gave him a hug. Y mi padre empezó a llorar. And my father began to cry. Y eso quebró y quebrantó mi corazón. And that broke my heart. Y yo empiezo a hablar a Dios y le digo, Dios, And I start to pray with God. gracias por tanto amor que tú me das. Thank you for all the love that you give me. Él no me lo dijo, pero se le llenaron sus ojos de Now, my father lágrimas. didn't tell me this, but his eyes filled with tears. Y que cuando vemos una acción de esta, And when we see actions of this, nos damos cuenta que es la gracia we know that it is the grace, y el amor the love que Dios nos da. that God gives us. No hemos pagado por eso. We haven't paid for that. No hemos trabajado por eso. We haven't worked for that. No hemos sembrado por eso. We haven't planted for that. No hemos edificado por eso. And we haven't even built for that. Pero lo recibimos But we receive it porque Dios te ama because God loves us. y Dios me ama a mí. And God loves me too.